están conectados a esta señal de bendición. Deseamos que también sus vidas sean prosperadas, sean bendecidas por medio de la palabra, por medio de la administración, de la alabanza, de la adoración, por medio del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a ser edificados en la palabra del Señor. Vamos a leer en Hechos capítulo 1. Gloria al Señor. Ya tenemos la bendición de tener pues una temperatura agradable para nosotros, ¿verdad? Ya que los meses anteriores, creo desde noviembre, diciembre, enero, pues estuvimos con un clima que no estábamos o no estamos acostumbrados a tener, ¿verdad? Y ya queríamos estos calores, pues ya llegaron, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, mientras estaba yo ahí adorando al Señor, Dios ministrando mi corazón, pero también pensando cómo salirle al encuentro a esta situación. Así que muy pronto estaremos dando algunos avisos, algunas que diríamos instrucciones, ¿verdad? Para que pues en algunos días podamos mitigar este calor, pues estando donde está el clima un poco más agradable, ¿verdad? Así que ya quizá usted, si tiene un poquito del Espíritu Santo, sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 1, los versículos 1 al 5, y luego leemos el versículo 8. Hechos capítulo 1, los versículos 1 al 5, y luego leemos el versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a invitar un momentito, se ponga de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Después de esto oramos y usted estará un tiempo pues cómodo en su lugar, en su asiento, para escuchar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Incline su rostro, oramos. Padre, gracias por permitirnos, Señor, este tiempo, este momento en tu presencia, que por medio de la alabanza, Señor, podemos no solamente expresarte lo que nuestro corazón, Señor, tiene o siente acerca de ti, de tu palabra, sino también para poder ser bendecidos y afirmar nuestra fe en el cántico, en la alabanza que está nutrida de tu palabra. Ahora, Señor, te ruego que la palabra también nos ministre, la palabra también, Señor, obre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Usa mis labios para expresarla con denuedo, usa mis labios para expresarla, Señor, con sabiduría, con entendimiento, de tal manera que los que, Señor, escuchan en este lugar y aún a través, Señor, de los medios en los cuales podemos transmitir esta palabra, puedan ser edificados, los corazones puedan ser bendecidos, las vidas puedan ser bendecidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe el yugo, Señor, rompe el yugo, rompe la cadena, la atadura, Padre, en el nombre de Jesús. Haz huir los enemigos, enfermedades, opresiones de maldad, aguijones de maldad sean quebrantados, echados fuera en el nombre de Jesús. Tu palabra sea ministrando cada vida, cada corazón. Tu palabra sea, Señor, obrando como medicina, Señor, en el cuerpo, en el alma, en el
Espíritu en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Queremos compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay muchas cosas que al leer la escritura en nuestro devocional, Dios nos impresiona el espíritu para poder expresarlo a su iglesia en la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y seguramente que Dios tiene mucho que decirnos, mucho que hablarnos, mucho que expresarnos. Pero hoy, conforme a su gracia y su amor, quiero expresar lo que el Señor ha puesto en mi ser, en mi espíritu, para poder ministrarle. Y el tema en el cual vamos a meditar se titula El avivamiento de Jerusalén. Dígalo conmigo: el avivamiento de Jerusalén. Una vez más, el avivamiento de Jerusalén. Yo quisiera provocarle un momentito. Yo no sé si usted pudiera escuchar en algún momento o pudiera leer en algún momento en los medios que puedan haber hoy en día el avivamiento de Sánchez Magallanes. Yo no sé si usted se sentiría de una manera no extraña, pero sí quizás de una forma asombrado o asombrada por lo que se diera a conocer, y usted pudiera decir: es que yo soy parte de ese avivamiento, es que yo estoy allí como protagonista en ese avivamiento. No estoy lejos o ajeno, o no solamente estoy como espectador, sino que soy parte de ese avivamiento, de ese mover que Dios está haciendo en Sánchez Magallanes. O yo no sé si usted lo mira distante, tal vez frívolo, con un corazón o una mente ajena a lo que Dios está, hermano, empujando, a lo que Dios está, alabado sea el nombre del Señor, como un chef, hermano, cocinando hasta que llegue a su hervor y esa olla, hermano, esa cazuela comience hermano, a hervir, a hacer notar de que algo está sucediendo ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero motivarte a que a través de esta palabra usted pueda llevar en su interior, en su mente, que de la manera en que Él obró un avivamiento en Jerusalén, un mover del Espíritu. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de un mover del Espíritu. Cuando hablamos de avivamiento, hermano, ciertamente podemos hablar de emociones y sentimientos, pero más que de eso podemos hablar, o debemos de hablar, cuando hablamos de avivamiento, debemos de hablar de las obras, de los hechos del Espíritu Santo a través de las personas, donde las emociones y sentimientos, hermanos, toman consistencia en la obra del Espíritu Santo en las personas. Porque se vale reír, se vale alegrarse, hermano, quizás hasta, como dice la escritura de Jesús, que se regocijó en el Espíritu, tal vez dio algunos brincos, saltos, porque iba gozoso de la presencia del Espíritu en él. Pero no es eso lo que expresa el mover del Espíritu, sino todo lo que habla de Jesús en sus obras, en el poder que se movía a través de él y las señales que iba dejando en cada caminar, en cada ciudad, en cada aldea, en cada hogar donde él se presentaba, hermano. Era el Espíritu de Dios que dejaba una huella latente ahí. Alabe su nombre. Entonces, el avivamiento de Jerusalén, ruego a Dios que inspire en usted, en nuestros corazones, en cada uno de los que estamos aquí, desde el más pequeñito, que ya tenga entendimiento, los niños, jóvenes, señoritas, adolescentes que están aquí, hasta en el más anciano, que tal vez sienta que sus huesos, que sus tendones, ligamentos ya no le responden, pero que ciertamente cuando el Espíritu de Dios venga sobre ellos, puedan dar testimonio de que hay un
un Dios que dice la Escritura que aún en la vejez, dice la Escritura que les hace estar vigorosos y fuertes. No, eso de vigoroso y verde es el dicho mundano. No se lo voy a decir en el micrófono. Siempre han dicho viejos rabo verdes. No, eso no lo dice la Biblia. Dice vigorosos y fuertes. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere mostrar, porque lo hizo en Jerusalén. Y ahora, hermano, ha puesto su mirada como un radar de la tecnología que hoy se mueve en las naciones que quieren mostrar al mundo su poderío. Dios ha puesto en su radar a Sánchez Magallanes, y en Sánchez Magallanes a la Casa de Oración Monte Carmelo. Pero yo no sé si aquí hay gente, yo no sé si aquí hay hombres, yo no sé si aquí hay mujeres, yo no sé si aquí hay niños, yo no sé si aquí hay adolescentes que estén captando la señal celestial, la señal del cielo, que está tratando de despertar el espíritu que está dentro de ti, para que tú dejes una huella del mover del Espíritu de Dios. El avivamiento de Jerusalén, ¿qué trajo? ¿Qué trajo el avivamiento de Jerusalén, hermano? Trajo una manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué trajo el avivamiento de Jerusalén, hermano? Una manifestación del Espíritu Santo. He estado en lugares donde dicen tener un avivamiento, pero todo lo que hay simplemente es un ruido y no hay una manifestación del Espíritu de Dios. Así que solo se mira el escándalo, el mover de la naturaleza humana, pero no hay una evidencia del Espíritu de Dios que esté obrando. En cierta ocasión, hermano, estaba en una congregación donde estaban cantando una alabanza que en sí pues expresa un cántico, una expresión, diríamos, de tipo religioso, una expresión que trata o invita o motiva a que se alabe a Dios. Y estaban tocando la música, los instrumentos. Era casi una orquesta lo que había ahí. Habían 2 teclados, había una batería, había ¿cómo se llaman? 2 trombones, 2 saxofones, y habían como 3 coristas, un director principal, un guitarrista. Era casi una orquesta lo que había ahí, hermano. Y estaban cantando la alabanza, y se gozaban y gritaban y chiflaban y hacían un montón de cosas que, bueno, está bien, ¿no? Yo dije hace un momento que en el avivamiento también se expresan emociones y sentimientos. Pudiera hacerse notar de que no somos figuras hechas de algún material que no tenga, hermano, no tenga ese sentir. No, entonces estaban haciendo todo eso, y yo estaba ahí, hermano, tratando de también de alabar a Dios, de concentrarme. Estaba en la parte de atrás, entre rato levantaba mi mano, pero algo me hacía abrir mis ojos. Creo que era el Espíritu de Dios que me hacía abrir mis ojos para mirar lo que se estaba moviendo, lo que estaba sucediendo ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando dejaron de alabar a Dios, entonces me dieron el lugar para estar ahí al frente, para poder predicar la palabra. Subí, hermano, y observaba a todos. No había un amén, no había un aleluya. No había un corazón, un solo corazón quebrantado delante de Dios, hermano, en espíritu y en verdad. Y entonces el Espíritu Santo susurró a mi oído, a mi entendimiento, y me dijo: esto no es un avivamiento, no. Esto no es un avivamiento. Solo se han quedado en la emoción y en el sentimiento. Porque lo que necesitan es el mover, la manifestación del Espíritu Santo, que los haga glorificar a Dios, que los haga bendecir a Dios. Haya un instrumento o no lo haya, haya un saxofón o no lo haya, haya una batería o no lo haya, ellos tienen que traer la música por dentro, alabando al que vive, al que reina, al que les ha dado salvación y vida eterna. Entonces sabrán que hay un avivamiento en sus corazones. ¿Qué trajo el avivamiento en Jerusalén?
trajo la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? En el capítulo 2 dice que se manifestó como un viento recio que llenó toda la casa donde estaban los que se habían reunido en el aposento alto. Y una vez que llenó con ese viento recio, dice que les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar, dice, a hablar las maravillas de Dios en esas lenguas. Dice que había en aquel lugar, el capítulo 2, cuando usted lo lee de Hechos, dice que había en aquel lugar hombres piadosos, hombres judíos y gentiles prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo, que habían llegado a Jerusalén para adorar como cada año hacían en la fiesta de celebración de la Pascua. Estaban ahí para adorar a Dios. Y dice la Biblia que cuando vino el estruendo del mover del Espíritu, del avivamiento del Espíritu en Jerusalén, en el aposento alto, esa gente escuchó un estruendo, escuchó un escándalo poderoso en el aposento alto, y dejaron el templo. Se dice que el templo o el aposento alto más bien estaba a una distancia como de unos quizás 100, 200 metros de distancia de donde estaba el templo. La gente estaba en el templo, pero en el templo estaban muchos que enseñaban, pero sin el mover del Espíritu. En aquel lugar estaban muchos que adoctrinaban, pero sin el mover del Espíritu. Estaban muchos que adoraban, pero sin el mover del Espíritu. Y cuando el estruendo cayó en el aposento alto, toda esa multitud que estaba ahí, al escuchar el gran escándalo que hubo, dice que vinieron al aposento alto para ver qué era lo que sucedía ahí. El escritor de Hechos, Lucas, explica que lo que sucedía era una manifestación del Espíritu Santo. Ahora, Lucas tenía que saber que era una manifestación del Espíritu Santo para que pudiera escribirla. Entonces pudo discernir que lo que hablaban las personas no era de los hombres, porque en ellos no había la capacidad para aprender todos esos idiomas terrenos y celestiales. Dice que de tal manera que los que habían venido a adorar a Jerusalén, judíos y prosélitos de otras naciones que hablaban en otros idiomas, dice que entendían el evangelio de Jesucristo, cada uno en su propia lengua. ¡Qué maravilloso! Que no fueron a ninguna escuela de lenguas o de idiomas para aprender, pero que en ese momento el Espíritu Santo les daba el lenguaje, el léxico, la palabra para expresarla, pero estaban siendo movidos por el Espíritu Santo, estaban siendo llenos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se había manifestado, porque el avivamiento trae manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Nos conformamos con la emoción y el sentimiento. No digo que lo que usted siente no sea de Dios, porque muchas veces se ha quebrantado, ¿sí o no? Muchas veces, tal vez hace un momento con la alabanza usted ha llorado. Usted se ha quebrantado con la alabanza. El Señor es mi rey, mi todo. Y se le aguaron los ojos, se le quebró la voz, el corazón se le quiso derretir, pero solo fue una emoción y un sentimiento que está bien que le haya sucedido. Pero usted tiene que avanzar más allá. Usted tiene que rendir su corazón a Dios. Usted tiene que hacer una locura para Dios, para que el Espíritu Santo se manifieste sobre su vida y el poder de Dios le haga hablar en otras lenguas según el Espíritu quiera darle. El problema es que hay muchos que ya no lo predican. Otro problema es que hay muchos que ya no creen en lo que la Biblia dice. Y contraponen la palabra, contraponen la promesa. No es cierto, eso ya pasó. Eso fue en aquella ocasión. Ahora no necesitamos de esa manifestación. Ahora ya no requerimos de esa manifestación. Pero mi Biblia dice, hermano, que el Espíritu Santo es, hermano, la promesa que Jesús dio para que la iglesia de aquel tiempo y de los tiempos venideros pudiera manifestar que Dios está entre nosotros. Alabado sea el Señor. Que trajo el avivamiento, trajo manifestación del Espíritu Santo, lenguas como de fuego repartidas en cada uno de ellos, dice la Escritura. Que trajo el avivamiento de Jerusalén, trajo asombro en los que desean a Dios. ¿Qué trajo el avivamiento, hermano?
trajo asombro en los que desean de Dios. Porque el que no desea de Dios, hermano, aunque le explote una bomba, aunque le explote una dinamita delante de sus ojos, no se inmuta, no se asombra, no se espanta, porque no tiene deseo de Dios. Vaya, no tiene, diríamos, como el que pierde el gusto, hermano. No tiene el gusto, el sentido del gusto, no pasa nada. Puede ver que alguien se estremece, puede ver que alguien tiene una manifestación de Dios, pero no le conmueve, no hay algo que le despierte en su sentir. ¿Por qué? Porque no tiene disposición de asombrarse en lo grande, en lo poderoso que es Dios. Dice que esta gente habían venido a adorar a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Al escuchar el estruendo, corrieron a ver qué era lo que sucedía. Se asombraron de lo que sucedía. Dice la escritura que algunos decían: están borrachos, están embriagados. Pero ellos estaban asombrados y decían: pero no puede ser una embriaguez de vino, de licor. No puede ser una embriaguez de esa naturaleza, puesto que no es hora de que haya un lugar donde ellos hayan adquirido el vino para emborracharse. No es el momento. Entonces les fue declarado que lo que había sucedido es que el Espíritu de Dios se había manifestado, es que el avivamiento había llegado a la iglesia de Jerusalén. Lo que había sido declarado por el profeta Joel, capítulo 2, 28, 29 y 30, se estaba cumpliendo en ese momento. Eso es lo dicho por el profeta: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Alabado sea el nombre del Señor. Y verán visiones. Alabado sea el nombre de Cristo. Y de cierto, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Y ellos se asombraron. Ellos estaban asombrados, deseando que esa promesa se cumpliera en ellos. Por eso es que de la gran multitud que fue, 3,000 de ellos en su asombro creyeron en la manifestación del Señor. Amén. ¿Qué trajo el avivamiento de Jerusalén? Trajo la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué trajo? Trajo el asombro en los que desean de Dios. Asómbrese de Dios, hermano, por favor. Tenga expectativa por lo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen expectativa por lo que va a suceder aquí en Sánchez Magallanes dentro de 2 semanas? Así, algunos quizás tenga ya un puesto allá en la orilla de la playa, donde pueda ver bien a las mujeres que van caminando ahí, o donde va a vender sus licores o va a ofrecer algún tipo de diversión. Y sí, ya quiero que llegue para enriquecerme. Le digo, asómbrese por lo que Dios quiere hacer en este lugar. Prepare su corazón para lo que Dios quiere obrar en su mente y en su ser. Señor, no me importa que me digan que soy un loco, no me importa que me digan que soy un fanático, pero tengo expectativa de que en cualquier momento tu espíritu vendrá sobre mí. No te espantes cuando me veas en una calle predicando, en una esquina predicando, en un parque predicando, en una casa hablando del evangelio. Asómbrese por lo que Dios quiere hacer. Tenga la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Esta gente se asombró, venían a adorar y dijeron: a eso venimos y esto es lo que queremos. Y se cumplió la palabra. Viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Yo ciertamente le bautizo en agua, pero el que viene tras mí, Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que viene tras mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que viene tras mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que viene tras mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no sé si alguien lo puede ver. Yo no sé si alguien tiene los ojos abiertos. Yo no sé si alguien lo puede creer. Pero el que viene tras mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que viene tras mí. ¿Quién está detrás del pastor? Ni lo vemos, ya perdió la cordura. Algo le está pasando, se le zafó un tornillo de la cabeza ya. El que viene tras mí les bautizará en Espíritu Santo y fuego. El asombro fue tal que ellos, con la expectativa de adorar a Dios, lo hicieron en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo hicieron? En espíritu y en verdad. Porque toda esa gente que recibió, hermano, esa visitación, se arrepintió, creyó la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Que trajo el avivamiento de Jerusalén. Tercero, trajo valentía en los discípulos para testificar de la obra de Jesús.
Trajo valentía, hermano, porque muchos de ellos habían perdido el coraje, habían perdido el valor para poder testificar, poder hablar de lo que había sucedido hacía 50 días atrás, porque había amenazas contra los seguidores de Jesús. Dice que los principales sacerdotes le pagaron a los, sobornaron a la guardia de soldados romanos que cuidaban la tumba, que fueron testigos de la resurrección de Jesús, del terremoto que abrió la tumba e hizo rodar la piedra. Fueron testigos del resplandor de la gloria, porque quedaron desmayados ante la manifestación de los ángeles que bajaron. Y hermano, entonces el Señor resucitó, y cuando fueron a dar la noticia, dijeron los principales sacerdotes: no digan que resucitó, digan que los discípulos vinieron y lo robaron, se llevaron el cuerpo. Y dijeron ellos: no podemos decir eso porque está de por medio la pena de muerte para nosotros. Si vamos con el gobernador, dirá: entonces ustedes no hicieron su trabajo, no guardaron la tumba y nos van a cortar la cabeza. Dijeron: pero no se preocupen, nosotros, cuando ustedes estén dando el testimonio de que los discípulos robaron el cuerpo, nosotros vamos a llegar y vamos a testiguar ante el gobernador y vamos a decir que ciertamente los discípulos lo robaron. Sí, pero para que digamos eso, que cómo está el asunto, dijeron: les vamos a pagar. Y les pagaron para que ellos mintieran. Y se corrió esa voz. Pero los principales sacerdotes, aunque corrieron esa voz con mentiras, ellos amenazaron a los seguidores de Jesús para que ellos no testificaran. Solo que no se puede callar lo que es de Dios. Solo que no se puede esconder lo que es de luz. Porque lo que es luz, hermano, no puede estar debajo de la mesa. Y aunque usted lo ponga ahí, la luz alumbra. Alabado sea el Señor. Entonces vemos que tuvieron valentía, no se escondieron más. El estruendo del aposento alto no fue un estruendo que se oyó solamente en algunos corazones u oídos. No, fue un estruendo que lo oyó toda la ciudad. Así que no hubo más un lugar donde esconderse. Y tuvieron que dar testimonio y tuvieron que testificar de la obra de Jesús. Eso trajo el avivamiento. Yo no sé si tú tengas el valor de hacerlo, de testificar, de hablar. Yo no sé si tú tengas, hermano, en tu corazón esa diligencia de dar testimonio de lo que Jesús ha hecho y sigue obrando en favor tuyo, de su muerte en la cruz, de su resurrección, del perdón de tus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Qué trajo el avivamiento de Jerusalén, hermano? Trajo arrepentimiento y trajo conversión en muchos inconversos. Escuche, trajo arrepentimiento y trajo ¿qué? Trajo conversión en muchos inconversos. Eso es algo que el hombre no podrá nunca hacer, hermano. Usted puede hablar con una persona 1000 veces, pero si el Espíritu de Dios no mueve sus entrañas, no llega a tocar, hermano, lo profundo del espíritu del hombre para convencerlo, no hay ningún rasgo de arrepentimiento ni de conversión en el ser humano. Sigue siendo igual o peor. ¿Por qué? Porque su corazón está muerto, porque su espíritu está muerto, hermano. En él no hay vida, está muerto, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios obra, cuando el avivamiento llega, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hermano, entonces hay arrepentimiento en los corazones, entonces hay conversión en los corazones. Y es por eso que en esta noche el Espíritu de Dios nos está enseñando que lo que quiere hacer es traer un avivamiento en tu vida y en esta iglesia. Pero para eso suceda, usted y yo tenemos que estar, hermano, en sintonía con Dios. Usted y yo tenemos que analizar el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer, y tener la disposición para que sea Dios en nuestras vidas. Había arrepentimiento, conversión de muchos inconversos. Dice que una multitud escuchó la palabra que Pedro predicaba, y en un solo mensaje se convirtieron ¿cuántas personas? 3,000 personas. 3,000 personas. Poco después dio otra predicación y se convirtieron 5,000. En 2 predicaciones habían 8,000 más los que ya estaban en el camino del Señor. Una mega iglesia en Jerusalén.
Escucha, una mega iglesia en Jerusalén por el avivamiento que llegó a ese lugar, en la manifestación del Espíritu, hermano, en el asombro de los que deseaban a Dios, en la valentía del testimonio de los discípulos, en el arrepentimiento y conversión que las personas tenían al escuchar la palabra. Dijera el pastor Flavio en alguna de sus predicaciones, en aquel tiempo un mensaje convertía a 3,000 personas, a 5,000 personas. Hoy 5,000 mensajes quizás conviertan a una sola persona, porque el corazón del hombre se ha endurecido tanto y la iglesia del Señor ignora el avivamiento de Cristo, el avivamiento de Dios, el mover de Dios, hermano, que está soñolienta, que está, hermano, en un estado de pesadez espiritual, que no tiene asombro por las cosas de Dios, se conforma con emocionarse, se conforma con sentir algo y nada más, pero no va más allá. No va más allá para poder recibir el avivamiento del Señor. ¿Sabe? Yo le he estado diciendo al Señor en mis oraciones personales, he dicho: Señor, salva las almas, toca los corazones en el tiempo, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Yo no sé si estoy pidiendo bien. Tal vez usted que tiene el Espíritu de Dios me diga si estoy correcto o no y se sume a lo que estoy orando. O quizás diga: no, pastor, usted está orando mal. Pero déjame decirte que esa oración la ha puesto el Espíritu Santo en mi corazón. Dios trae arrepentimiento, trae conversión de las almas, toca los corazones, Padre, porque no hay poder humano, no hay palabra humana, no hay ciencia humana que pueda hacerlo. Solo el poder de Dios puede convertir las almas, pues escrito está: Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Solo el poder de Dios. Pero casa de oración tiene que estar asombrada. Casa de oración tiene que estar, hermano, deseando el mover de Dios. Yo no sé si usted lo desea, pero tiene que mostrarlo si lo desea. Porque si con su boca dice que lo desea, pero con sus acciones no demuestra que lo desea, o más bien, hermano, con su vida frívola, inactiva espiritualmente hablando, no demuestra que lo desea, vano es su deseo. Vano es su visión de ver que Dios obra en muchas cosas cuando usted no está haciendo lo que Dios quiere que haga para que haya un avivamiento. El enemigo se ha encargado de distraerle a usted, de distraerme tal vez a mí, en problemas, en enfermedades, en cosas de este mundo. Se ha encargado de distraernos de una manera, hermano, que no es propia para usted y para mí, que somos, dice la Biblia, embajadores del reino de Dios. Y Él ha acometido, el Señor reprenda al enemigo, ha acometido contra la iglesia del Señor en este lugar. Y el entretenimiento ha sido tal cual que muchos de nosotros ya no nos asombramos de lo que Dios quiere hacer o lo que esté haciendo, o del plan que Dios tiene. Por eso es importante que hoy mire todo lo que trajo Dios en el avivamiento de Jerusalén. En Jerusalén trajo Dios muchos añadidos a su iglesia. ¿Qué trajo Dios, hermano? Muchos añadidos a su iglesia. Quizás la locura del pastor Nahum para muchos sea una inversión muy vana. ¿Para qué tanto edificio? Si somos unos cuantos. ¿Para qué tanto el esfuerzo ahí? Si ni siquiera lo alcanzamos a llegar. Pero estoy mirando en mi necesidad de un avivamiento, de tener todo preparado para las multitudes que Dios quiere traer, para las almas que Dios quiere salvar, para los muchos convertidos y con arrepentimiento que el Señor quiere llamar para que se sumen, se añadan a su iglesia. Pocos amenes, pero el deseo de mi corazón está firme, esperando que Dios despierte también su corazón. Esta alabanza que usted acaba de cantar en la última parte de la administración de alabanza hace un momento surgió de Ezequiel 37 en el valle de los huesos secos, cuando el profeta mira, porque Dios le hace mirar cómo está la condición de la nación de Israel y les hace ver que están muertos y que necesitaban ser avivados y que solo el poder de Dios podía avivarlo. El profeta se frustra cuando Dios le dice:
y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Él no sabe qué responder. Él no entiende porque los ha visto, dice, secos, muertos. Los ha visto que están, hermanos, totalmente sin vida. Y la palabra que expresa es: y están secos en gran manera. Es decir, no hay expectativa humana para despertarlos en un avivamiento. Pero cuando él está frustrado, Dios viene para hablarle y decirle: es solo con mi espíritu, es solo con mi espíritu, es solo con mi espíritu. Profetiza, profetiza, profetiza. Habla al espíritu, habla al espíritu, habla al espíritu. Y el profeta comienza a hablar y a declarar la palabra como si estuviera loco. Lo dice, hablándole a huesos secos, ordenándole que se junte cada hueso con su hueso, ordenándole a la tierra que suba como carne sobre huesos, que haya tendones, que haya ligamentos. Y cuando estuvo de pie como un ejército, dijo: Señor, pero todavía están muertos. No hay avivamiento en ellos, están muertos. Y le dijo el Señor: ya te enseñé, profetiza, profetiza al espíritu. Y profetizó el espíritu, hermano, y dice que vino de los cuatro vientos un viento que sopló y subió, y entró el espíritu en ellos, y hubo un ejército numeroso de gente viva que estaba de pie delante de Dios. Por eso derrama tu gloria y tu poder, Señor, sobre tu pueblo, Salvador. Que toda tu iglesia sea llena hoy del Santo Espíritu del Señor. Ven, Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Ven, Espíritu, y estos huesos vivirán con gloria y con poder. Derrama tu fuego hoy, con gloria y con poder. Derrama tu fuego hoy. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán. Entonces los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará. Luz en las tinieblas resplandecerá. Aleluya. Lo que usted está cantando es la palabra de Dios, pero ahora Dios la pone en la boca del siervo, de la sierva, de usted mismo, para que sea una palabra profética en su pueblo. Falta que alguien lo crea. Falta que alguien lo abrace. Falta que alguien se asombre. Falta que alguien sepa que Dios está queriendo añadir a su iglesia las multitudes. Le he dicho dos cosas, o más bien le he dicho dos veces. Esta sería la tercera vez que me he puesto de pie enfrente del altar de Casa de Oración Monte Carmelo en su auditorio. Y en la soledad de estar parado ahí, he sentido temor y he dicho: Señor, creo que esto es muy grande. Creo que esto, Señor, me espanta, me asombra. No sé ni en qué me metí. Quisiera por un momento que el Señor dijera: está bien, aún hasta ahí se terminó tu trabajo, alguien más lo va a continuar. Eso significaría que llegaría el tiempo de mi partida. Pero ¿sabe qué? Lo digo porque siento temores en mi corazón, la magnitud de aquello que está ahí. Por la mañana, creo, decía yo: me he parado delante de multitudes. El Señor me ha permitido estar delante de multitudes de más quizás de 5,000 personas. Te tiemblan las piernas al estar ahí. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios te fortalece sobre tus pies para hablar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Pero estando ahí, hermano, cuando veo todo aquello, digo: Señor, yo no sé si tengo la capacidad. Yo no sé si tengo, Señor, la habilidad. No sé si estoy, Señor, a la altura de lo que tú quieres. Y sin embargo, he estado ahí pujando, he estado ahí, hermano, con la ayuda del Señor, tratando de hacer esa labor. Pero ¿sabe qué? Dios dice: no lo va a hacer solo un hombre. Necesito un avivamiento en la Casa de Oración Monte Carmelo. Alguien que sepa, alguien que vea que lo que hice en Jerusalén lo puedo hacer en Sánchez Magallanes, lo puedo hacer en ese aposento alto llamado Casa de Oración Monte Carmelo. Lo puedo hacer donde yo quiera hacerlo. Y Salabahaya, levante sus manos y dígale: Maestro, si quieres avivarme a mí, aquí estoy. Si quieres obrar en mi vida, aquí estoy. Si quieres hacer algo conmigo, aquí estoy, Señor. Manifiesta tu espíritu en mí. Asombra mi corazón para que yo tenga
expectativa de lo que tú quieres hacer conmigo, Señor. Trae conversión, trae arrepentimiento, trae valentía, Señor, disposición a mi corazón. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces muchos se añadieron. Muchos se añadieron. Alabado sea el Señor. ¿Qué trajo el avivamiento de Jerusalén? Trajo unidad y generosidad en la iglesia. Trajo unidad y generosidad en la iglesia, hermano. Aunque las diferencias puedan ser muchas, porque cada cabeza es un mundo, dice un proverbio común por ahí. Y tu pensamiento puede ser uno, el de la hermana otro, el del hermano otro, el del pastor otro. Entre familia, el esposo y la esposa pueden pensar diferente. Los hijos y padres pueden pensar diferente. Entre hermanos pueden pensar diferente. Pero cuando alguien le da lugar al avivamiento de Dios, hermano, entonces Dios es poderoso en fusionar un solo pensamiento para que podamos caminar como un ejército, hermano, que está entrelazado hombro a hombro para cumplir la voluntad de Dios. Alabe su nombre. ¿Ya se dio cuenta que le cae mal el de al lado? ¿Ya se dio cuenta que no puede masticar al de al lado? ¿Ya se dio cuenta que la hermana, el hermano, que ya tiene tiempo que traigo esa roña, ni que fuera tábano, hermano? Traigo esa roña con la hermana, con el hermano, que sí estamos en la iglesia, pero yo no sé qué va a hacer el Señor Jesucristo cuando venga a llevar a su pueblo. Si tendrá dos cielos y en uno pondrá uno y en el otro pondrá otro. Yo no lo sé, pero tu teología o tu doctrina está equivocada de esa manera. Lo que sé es que cuando el Espíritu de Dios se mueve en un avivamiento, hermano, unifica los criterios en un solo sentir. Unifica los criterios ¿en qué? En un solo sentir. ¿Cómo lo hace? Trae convicción. Y entonces cuando Él trae convicción, el ofendido perdona y el que ofende pide perdón. Trae convicción, y esa convicción hace que el que ha dañado un corazón traiga el aceite, traiga las vendas y pueda derramarlo con aceite, con vino del Espíritu, con las vendas de la palabra, y pueda sanar el corazón de aquel a quien ha herido o de aquella a quien ha herido. Pero cuando no está ahí el Espíritu de Dios, hermano, la herida se agrava más, se vuelve putrefacta, da olor pestilente y está a punto de causar gangrena para que traiga muerte espiritual. Pero tengo buenas noticias para ti. Dios desea un avivamiento para extirpar la gangrena, para extirpar la pestilencia, el olor fétido a la muerte, en el nombre poderoso de Jesús. Que alguien lo crea en esta noche y sabrá que hay Dios en el cielo que quiere hacer su obra de avivar su corazón. ¿Por qué quieres ser destruida o destruido cuando Dios quiere llevarte a lugares de reposo? Cuando Dios quiere llevarte a pastos verdes, porque en el avivamiento, hermano, hay provisión de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Porque en los añadidos hay unidad y hay generosidad. ¿Qué hay, hermano? Unidad y generosidad. Ya usted está en un mismo sentir en la iglesia. Ya usted está, hermano, dejándose mover en esa generosidad para la casa de nuestro Dios. Porque no lo hará el hombre, sino el Espíritu de Dios, cuando tú le prestes tu corazón. El mover del Espíritu Santo, el avivamiento de Jerusalén trajo unidad y generosidad. ¿Qué trajo el avivamiento de Jerusalén? Trajo un compromiso espiritual en toda la congregación. Trajo un compromiso espiritual en toda la congregación, hermano. Comenzaron todos los creyentes a hacerse responsables de la fe que habían recibido. Y comenzaron a reunirse día tras día. Dice Hechos de los Apóstoles, ya en el 42 en adelante, dice: y todos los días en las casas y en el templo no dejaban de congregarse, no dejaban de alabar a Dios, no dejaban de orar, no dejaban de buscar el rostro de Dios. ¿Usted qué ha dejado de hacer? ¿De orar? Llora cuando está en el templo, pero no viene a orar. Siente que se emociona cuando cantan: amamos tu presencia, oh Dios. Pero el ayuno, bien, gracias.
necesita un avivamiento poderoso en su vida. Necesita dejarse asombrar por el Espíritu de Dios para que despierte su interior, despierte su mente, su corazón, como una esponja cuando está reseca, pero se oye que está tronando, hermano. Y cuando la lluvia comience a caer, la esponja que está reseca, áspera, se llena de agua y se vuelve suave, porque llega el vital líquido. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, Juan 7:37, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está seco tu corazón. La fuente interna de tu corazón, hermano, se ha agrietado, está seca. Necesita el agua de vida del Señor, porque estas personas, cuando entraron en ese avivamiento de Jerusalén, tuvieron un compromiso espiritual en toda la congregación. Lo tenían los líderes, lo tenían los apóstoles, lo tenían los discípulos, lo tenían los nuevos creyentes. Se comprometían, estaban ahí. El servicio era un día y otro día estaban ahí. El servicio era en el aposento alto, estaban ahí. El servicio era en el lugar de la oración, estaban ahí. El servicio era en el templo, estaban ahí. Y cuando no era en el templo, era en las casas, estaban ahí. Oraban, buscaban de Dios, estaban ahí, compartían, celebraban la cena del Señor, estaban ahí. Eran conscientes de su responsabilidad. Lo que trajo el avivamiento de Jerusalén, hermano. Le pregunto, ¿no quisiera que ese avivamiento también viniera sobre su iglesia y sobre su vida? Porque cuando yo leo eso, hermano, por más de 25 años Jerusalén fue el centro, escuche, fue el centro o epicentro del mover del avivamiento del Espíritu Santo. Por más de 25 años, desde aquel día de Pentecostés, hermano, Jerusalén fue ese epicentro donde los demonios huían por la manifestación del Señor, donde los que estaban oprimidos por el diablo eran libertados, donde el enfermo que tenía, hermano, cojera o algún tipo de enfermedad, dice la Biblia que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice la Biblia que aún traían los paños de los enfermos y eran, hermano, ungidos, y los llevaban, y cuando esa prenda se la ponía aquella persona, recibía sanidad, recibía liberación. El poder de Dios se movía de una manera extraordinaria. Por más de 25 años estuvo allí en Jerusalén. Y cuando en Jerusalén vino una persecución donde el enemigo quiso apagar el avivamiento, hermano, fue como una explosión mayor, que dice la Biblia que los que huían llegaron hasta Antioquía de Pisidia, y ahí en Antioquía, hermano, dice la Biblia que entonces los gentiles creyeron al evangelio, y una gran multitud en Antioquía, hermano, se convirtió al evangelio de Cristo. Cuando Pablo, el perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, fue alcanzado por Jesús, fue llevado allá por Bernabé para ser maestro de la palabra. Por otros 10, 11 años, 15 años, ahora había un epicentro de avivamiento en Jerusalén y había un epicentro de avivamiento en Antioquía. Dos grandes mega iglesias llenas del poder de Dios, llenas de la presencia del Señor. Yo no sé si Sánchez Magallanes sea el tercero. Digan amén los que están durmiendo. Yo no sé si Sánchez Magallanes sea el tercer epicentro. No se escucha, dirá Dios. ¿Qué querrán decir? ¿Qué murmuran? Gracias, hermano. Yo no sé si Sánchez Magallanes sea el tercer epicentro del gran avivamiento. Hay un pastor que lo está creyendo, se llama Naún Sánchez.
Ha sido criticado, vejado, sobajado, escupido, hermano. Pero aún sigue creyendo que Dios hará. He desgastado mis fuerzas, aún la economía, si en algo Dios me ha bendecido, pero sigo creyendo que Dios lo hará. Estoy creyendo que Dios se manifestará en usted. Alguien me dijo hace unos meses atrás: es que yo no sé qué tiene usted, no sé qué es lo que tiene en su mente, en su corazón, porque si yo estuviera en su lugar, ya hubiera corrido a Julano, a Sultana, que no hace nada en la iglesia. Y le he dicho: ¿sabe por qué no lo hago? Porque Dios no me puso para destruir, sino para edificar y construir. Porque yo no soy quien pone ni quita, es el Espíritu de Dios quien hace la obra. Porque sigo creyendo que Dios lo hará. Sigo creyendo que Dios se manifestará. Porque no es obra de hombre, no es obra de ser humano, es obra del Espíritu Santo lo que tiene que suceder. Aunque el diablo tiemble y rechine los dientes, es obra del Espíritu Santo lo que tiene que suceder. Por eso tanto tropiezo, por eso tanta cosa que el enemigo ha traído sobre tu vida, hasta tratar de desvanecer en tu corazón la pasión por el avivamiento. Pero te digo algo: la llama del Espíritu está pronto por encenderse. La llama del Espíritu está pronto por llegar a tu vida, oh aleluya, y causar el poder de Dios en ti. Póngase de pie esta noche, hermano. ¿Por qué sucedió un avivamiento en Jerusalén? Ya vimos lo que trajo. Y yo quiero que eso suceda porque trajo cosas buenas. Pero ¿por qué sucedió? ¿Qué fue lo que dio ocasión a ese avivamiento? Te lo voy a resumir en 3 cosas en esta conclusión. ¿Qué fue lo que ocasionó el avivamiento en Jerusalén? ¿Y qué es lo que puede ocasionar un avivamiento en Sánchez Magallanes, en la casa de oración Monte Carmelo? ¿Sabe qué es? La obediencia al llamado. Dios está esperando que haya gente que quiera obedecer al llamado. Lucas 24:49 les dijo, antes de irse al cielo, les dijo: pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El quedaos es una invitación para pasar tiempo en la presencia de Dios. Es una invitación, hermano, para despojarse de tantos compromisos y decirle al Señor: quiero recibir de tu espíritu, de tu gracia. Quiero llenarme de tu poder. Así que los que recibieron el llamado, dice que los que oyeron esa palabra eran más de 500. Pero los que se quedaron solamente fueron como 120. Es decir, menos de la mitad se quedaron para obedecer el llamado. Pero con ese menos de la mitad fue suficiente, porque al obedecer el llamado, Dios cumplió su promesa. ¿Qué fue lo que hizo que sucediera ese avivamiento en Jerusalén? Segundo, el posicionamiento estratégico del pueblo de Dios. ¿Cuál fue ese posicionamiento estratégico? Fue el aposento alto. El lugar donde Jesús les apareció después de haber sido resucitado. Un lugar donde Él les estableció el mandamiento de la comunión, la Santa Cena. El posicionamiento estratégico, un lugar de adoración. Casa de oración tiene 2 posicionamientos estratégicos: miércoles de oración, casa de oración Monte Carmelo El Pistón, y lunes de oración, casa de oración Auditorio Monte Carmelo en el centro. Domingos, casa de oración Monte Carmelo El Pistón, tiempo de ayuno y comunión.
Yo no sé si esta noche hay quien está escuchando que Dios le dice que venga al posicionamiento estratégico, al lugar que Dios ha escogido para preparar tu corazón para un avivamiento, donde puedas ver a Dios manifestarse con poder, con gloria, con majestad, de tal manera que comiences a ver las evidencias del poder de Dios obrando a favor tuyo y a favor de las almas. Y tercero, ¿qué produjo? ¿Qué fue lo que produjo ese avivamiento en Jerusalén, hermano? La ocupación espiritual que ellos tuvieron para con Dios. Cuando se quedaron en el aposento alto, dice que estaban allí, hermanos, sentados. ¿Qué hacían allí en ese lugar? ¿En qué se ocupaban? Tres cosas. Se ocupaban en escudriñar la palabra. Se ocupaban en mantener la comunión. Y se ocupaban, escuche, en la oración. Tres cosas. Donde estaban las mujeres, dice que se habían quedado con María, estaban orando. Donde estaban los discípulos que ahora eran apóstoles, ¿qué hacían? Estaban orando. Escudriñando la palabra. Por 10 días esperaban, oraban, escudriñaban. Estaban ahí, atentos. ¿Qué era lo que habría de suceder? Ellos se ocuparon en lo espiritual. Y cuando se ocuparon en lo espiritual, cuando ellos obedecieron al llamado, cuando ellos estuvieron en el lugar correcto, entonces de repente vino el estruendo del cielo que llenó la casa y vinieron las lenguas de fuego y el avivamiento sucedió en ese lugar llamado aposento alto de Jerusalén. Alguien puede hoy en esta noche decirle a Dios: yo necesito que tu avivamiento venga a mi vida, venga a esta casa de oración. Alguien puede decirle a Dios con sus propias palabras: ven a ungirme con aceite.